en el diplomado que ustedes están cursando de conciliación y arbitraje entre el Centro de Conciliación y Arbitraje de Caínco Chuquisaca y la unidad facultativa de posgrado de la facultad. Les voy a pedir que para que podamos iniciar la clase, yo voy a empezar con una brevísima presentación, interrupciones, y cada vez que alguien quiera participar por sus noches, yo voy a acompañarlos, darles algunos conceptos, en repasar algunos conocimientos que ustedes ya tienen sobre la investigación y sobre todo poder afinar aquellas cosas que a ustedes a lo largo de la carrera, de repente en el pregrado, les han quedado cojas. O sea, afinar los vacíos, comprender un poco más de qué se trata la metodología de la investigación y de qué manera aporta en nuestra formación académica y sobre todo cómo es una herramienta para nuestro ejercicio profesional. Les doy la bienvenida. Saludo especialmente hoy a las mujeres en este día de conmemoración de la lucha por los derechos, por la igualdad. Y me complace ver de las instituciones académicas y de gozar de los derechos que nuestras antecesoras han construido por nosotras. Bienvenidas y bienvenidos. Si tienen alguna pregunta antes de comenzar la clase, les escucho, y si no, paso a compartir la pantalla con la primera presentación. Si no tenemos ninguna participación, comienzo con la presentación, que aquí la tengo lista. Me confirman, por favor, si ven mi pantalla. Hola. Sí, se puede ver, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les decía, esta es la primera clase de metodología de la investigación, la primera de 4 o 5 clases, me parece que tenemos, que están diseñadas en 2 horas por clase. Y la idea de este curso, ¿cuál es? Es que nosotros podamos ver el desarrollo de los trabajos investigativos y los trabajos críticos, es decir, analizar las pautas que estos deben tener para que ustedes, como estudiantes del diplomado, puedan abordar sus propias investigaciones y acercarse a las herramientas para validación de los conocimientos. El uso de las herramientas tecnológicas ha de ser un elemento sustancial de este curso, porque ustedes saben que ahora el conocimiento de las herramientas tecnológicas nos facilita muchísimas cosas que antes se hacían de manera mecánica. El conocimiento de las partes que se compone un artículo científico nos va a brindar una opción crítica de mirar aquellos trabajos que revisamos, pero también de poder plantear nuestras propias investigaciones o nuestros propios artículos científicos sobre un repaso y una profundización de los conocimientos que ustedes ya tienen. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de fortalecer las capacidades teóricas, operativas y analíticas necesarias para que ustedes logren plantear, planificar y desarrollar el proyecto de investigación que supone el trabajo final de este diplomado. Ustedes saben que antes los diplomados en el CEPI, en Chuquisaca, tenían como fin de curso una monografía y a veces una tesina. En este caso, digamos, y de acuerdo a las líneas investigativas actuales, este diplomado concluye con un trabajo de fin de curso, cuya estructura ustedes han debido conocer ya en los documentos que les han anticipado en la plataforma del diplomado. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en este curso? El objetivo general es fortalecer las capacidades de ustedes a través del uso de las herramientas tecnológicas para que estén en condiciones de distinguir las características de los enfoques de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, para que ustedes mismos puedan valorar de manera pertinente las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos para plantear una investigación particularmente aplicada al arbitraje y la conciliación. Como ustedes ven, este es un objetivo, digamos, general muy grande, pero lo que interesa aquí es que ustedes sepan que las capacidades investigativas, las capacidades de redacción que ustedes tienen,
se van a incrementar en este curso dependiendo del ánimo, de la intención y el tiempo que ustedes le dediquen a este curso. Muchas veces, y sabemos esto, yo lo sé como profesora, pero también lo sé como estudiante, pasamos el curso de metodología de la investigación solamente por una formalidad que requieren los cursos que avanzamos en la universidad. Sin embargo, quiero pedirles yo de manera muy especial que ustedes enfaticen muchísimo en estas clases, que aprovechen este tiempo, porque son herramientas que les van a servir a ustedes en el desarrollo de sus trabajos, en el desarrollo de las consultorías que puedan hacer, en el desarrollo de las propias mediaciones que ustedes estén a cargo. Entonces, no tomen esta materia como parte obligatoria de un módulo pesado que tienen que cumplir, sino aprovechenlo como una oportunidad para fortalecer sus conocimientos y para resolver las dudas que les hubiesen quedado del pregrado. En ese sentido, les relato cuáles son los objetivos específicos que este curso pretende cumplir. Tenemos, el primero es diseñar y elaborar estrategias de investigación que permitan la comprensión y ejemplificación de fenómenos y hechos de la realidad desde un enfoque cualitativo. Lo mismo, diseñar y elaborar estrategias de investigación que permitan la comprensión de los fenómenos desde la realidad, pero con enfoque cuantitativo. Conocer las herramientas tecnológicas actuales para la elaboración de documentos académicos y manuales de estilo para la correcta citación y elaboración de bibliografías. Esto con el fin de tener un trabajo riguroso, sólido, que a ustedes les permitan luego publicar en una revista científica, en una revista académica, y que no tengan, digamos, temor de haber incumplido en la rigurosidad que requiere un artículo académico. Por otra parte, conocer las herramientas, plantear estructuras para artículos académicos. Hoy día ustedes saben que los académicos son una fuente de conocimiento. Al estar publicados por el Internet, antes, y ustedes me darán la razón en esto, en las universidades a veces contábamos con libros de texto que eran muy antiguos, que eran del 70, del 60, y poco a poco con la tecnología también tenemos esta ventaja de poder introducirnos en las investigaciones más actuales que están al día y a disposición de las personas que están investigando. Finalmente, el último objetivo de este curso es que ustedes puedan plantear un proyecto investigativo que tenga, digamos, relación con el proyecto de fin de curso que ustedes quieren hacer para el final del diplomado. Estos son, digamos, a grandes rasgos los objetivos que debemos cumplir ustedes como estudiantes y yo como docente de estas pocas horas que vamos a tener para repasar sus conocimientos. Quiero que sepan que este curso, como les he dicho, no va a ser una revisión exhaustiva de los elementos que ustedes han visto en el pregrado, porque teóricamente todos venimos con un conocimiento previo y por eso este es un posgrado y no es una materia anual del pregrado. Entonces, es importante que ustedes sepan que vamos a tener una visión analítica y muy ilustrativa, ejemplificadora acerca de la naturaleza, los fines, la metodología y posibles aplicaciones de la investigación jurídica, tomando como punto de partida la investigación científica, ya que ustedes no van a partir de supuestos ni suposiciones, sino que se van a plantear justamente para hacer una investigación de orden científico. Se tienen que plantear autores, teorías, paradigmas que les permitan incorporar sus conocimientos sobre la base de aquellas cosas que ya están investigadas y verificadas en las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias del derecho. Al respecto, quiero hacer una pequeña advertencia sobre la metodología de investigación jurídica, pues el uso y la recomendación de los modelos de investigación cualitativos se utiliza en mayor medida y hay poca utilización de los modelos cuantitativos. Ahora, esto depende muchísimo del esquema o de los objetivos que ustedes planteen en su investigación, como vamos a ver más adelante. Eh, Sin embargo, de que la investigación cualitativa es la más utilizada en las ciencias jurídicas, los cuantitativos presentan un área de oportunidad significativa en el área de la investigación jurídica. Esto se inscribe tanto en el área de las ciencias humanas como en las sociales. Entonces, hay además la posibilidad siempre de combinar ambos métodos y tener metodologías combinadas
de cuantitativo y cualitativo que nos conducen a construir mejores resultados o resultados más ambiciosos. En el campo donde se encuentra la mayor aplicabilidad de los modelos de investigación cuantitativa al momento de recoger la información y datos duros, cifras que permiten en una fase posterior un actual de los fenómenos estudiados, se utiliza muchísimo la estadística, que va de la cuantificación de los datos hasta la predicción de los fenómenos con base en cálculos matemáticos estadísticos. En el caso de ustedes, por ejemplo, digamos así, podríamos decir, ¿cuántos centros de mediación y arbitraje hay en este momento en Bolivia? ¿Y cuántos casos se han tratado por esta vía extrajudicial desde tal año? No sé, por ejemplo, desde el año 2006 o desde el año 2008 hasta la fecha. Entonces ahí se puede hacer una proyección y saber cuántos casos han ido incorporándose en el sistema de mediación durante cada año y hacer una proyección dependiendo de la progresión con la que crezcan durante cada año para saber cómo estaremos en el 2030, por ejemplo. Esa es la idea de presentar los cálculos matemáticos que nos pueden servir para predecir también los fenómenos que queremos adelantar. Ahora vamos a comenzar recordando qué es la investigación científica. La investigación científica, por supuesto, en ciencias sociales. Por investigación científica se entiende generalmente un trabajo de indagación y explicación de un fenómeno con apego a los criterios y exigencias del método científico. El método científico, tanto el cualitativo como el cuantitativo, tienen unas estructuras y tienen unas herramientas a las que debemos acudir para poder afirmar que nuestro trabajo es un trabajo de carácter científico. Además, tiene que cumplir una serie de pasos que ahora vamos a pasar a revisar. Tiene carácter científico una investigación cuando pretende aportar al conocimiento, independientemente de la disciplina de que se trate y de la metodología que se utilice, con la única condición de que esta metodología esté de acuerdo a los postulados del método científico. Y ahora vamos a ver cuáles son los postulados del método científico, qué pasos debemos cumplir para poder afirmar que nuestra investigación tiene carácter científico. Jorge Bidker en el año 1996 señala que el método científico general es un procedimiento de resolución de problemas relativos al conocimiento del mundo. Es el proceso que se sigue en la adquisición y conformación del conocimiento. A partir de un problema dado, nosotros vamos a estudiar una parte de ese problema y tratar de resolver a través de nuestros conocimientos y nuestra investigación, darle respuestas desde lo jurídico, en nuestro caso, a estos problemas que identificamos. ¿Cuáles son las condiciones para el método científico? De acuerdo con Humberto Maturana, en 1993, las condiciones son sobre todo dos. Primero, la descripción del fenómeno que se desea explicar como experiencia del observador. Es decir, tiene que haber un fenómeno que nosotros identifiquemos y el cual vamos a abordar desde nuestra propia perspectiva. Es decir, si yo vivo en Colombia, pues aportaré con la perspectiva de lo que sucede en la realidad colombiana. Si yo vivo en Chuquisaca, de repente lo más adecuado es que yo aporte con la perspectiva concreta del sitio donde voy a plantear mi investigación y el sitio que me permita hacer una observación. La segunda condición es que la proposición de un proceso generativo, en tanto que mecanismo ad hoc, es decir, un mecanismo generado especialmente para eso, genera el fenómeno por explicar como resultado de cómo operan las experiencias del observador, es decir, cómo va a ir aplicando las herramientas de investigación. Si se piensa la investigación científica como el proceso de adquirir conocimiento científico, este se debe entender como un conocimiento o ciencia en el sentido amplio del término, que ha sido sistematizado y se refiere a un campo o área de la realidad natural o social. En nuestro caso, naturalmente de la social. Ahora vamos a ver cuáles son estos pasos que requiere seguir un método científico para que nosotros podamos aportar en nuestra investigación. En palabras de Díaz Heller, el conocimiento científico presenta las características siguientes. Estas características son 8, me parece,
que ustedes no necesitan saberlas de memoria, sino lo que necesitan es ir aplicándolas una por una bajo la lógica del esquema que se planteen investigar. Primero, el conocimiento científico implica un saber crítico y fundamentado. ¿Qué quiere decir crítico y fundamentado? El saber crítico no es solamente plantearse una crítica respecto de un punto, de una observación que nosotros hacemos, sino debe estar fundamentado en teoría y en instrumentos empíricos. Si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, cuáles son los cambios jurídicos que ha enfrentado la ley de mediación y arbitraje en Bolivia, ¿cómo vamos a comparar la ley anterior con la ley vigente? Es decir, tienen que haber parámetros conocidos, una bibliografía que se pueda aplicar. No van a ser conocimientos que nosotros inventemos, sino van a ser parámetros científicos que ya estén comprobados y se puedan remitir a bibliografías específicas. Esto es importante porque al contrario del conocimiento constitutivo o del conocimiento que entra, digamos, por experiencia, el conocimiento científico exige dar una justificación, exhibir pruebas que validen la verdad que se sostiene. Esto, ustedes mejor que nadie como abogados saben que sin pruebas documentales uno no puede afirmar nada, no hay suposiciones. Y esto es muy importante a la hora de desarrollar el conocimiento científico. Aparte de que debe ser crítico y fundamentado, el conocimiento debe ser sistemático. ¿Qué quiere decir que sea sistemático? No se constituye como un conjunto de conocimientos que se van sumando unos a otros. No pueden ser dispersos e inconexos, sino deben tener un orden lógico, una cronología que apunta en la estructura de un trabajo científico, que ustedes han visto esto desde primero o segundo de la universidad, cuando decimos, ¿no es cierto?, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el planteamiento del problema? ¿Cuál va a ser nuestro objeto de estudio? ¿Qué objetivos queremos alcanzar? ¿Qué preguntas de investigación nos vamos a plantear? ¿Cómo vamos a justificar? ¿A través de qué métodos? ¿Y a qué resultados vamos a llegar? Entonces, esa sistematicidad del conocimiento nos ayuda a nosotros a estructurar nuestras ideas y a seguir un esqueleto en el que podamos exponer las teorías que hemos comprobado y las teorías que estamos fundamentando desde el conocimiento. Por otra parte, el conocimiento científico debe ser explicativo, es decir, debe tener la capacidad de explicar de una manera determinada, es decir, mediante teorías que se conforman con las leyes que permiten predecir la ocurrencia de determinados sucesos. Es explicativo y ahí puede ser de carácter inductivo o deductivo, dependiendo desde qué óptica ustedes partan, pero con la bibliografía que ustedes consultan, las preguntas que se hacen, ustedes empiezan a responder y a fundamentar y a explicar el fenómeno que ustedes están estudiando. Es bien importante que ustedes puedan entender por sí mismos, o sea, esta explicación. Cuando yo escribo un texto, digo, si yo me entiendo, procuraría que o pretendería que el resto me pueda entender. Pero es muy importante saber que nosotros no escribimos para nosotros, sino para terceros interesados. Al ser el conocimiento científico un aporte que hacemos a la sociedad y a la academia, debe ser verificable. ¿Qué significa esto? Que el tipo de fenómeno que estudiamos, la ciencia, se presta para la comprobación experimental o al menos para ser contrastados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a Luis Fernando que escribe un artículo y Jenny de repente quiere contrastar ese artículo, se supone que ella puede acudir a las fuentes de conocimiento que Luis Fernando ha acudido y que se pueden verificar, contrastar y decir, por ejemplo, en los estudios realizados hasta el año 1998, los centros de mediación y arbitraje en América Latina mostraban estas características. ¿Qué características tenían en ese momento? ¿Cómo eran los contextos políticos? ¿Qué contexto económico vivía América Latina en ese momento? ¿Y cómo se determinaron los primeros marcos regulatorios? Y hoy día, 20 años más tarde, ¿qué se puede decir al respecto? Y ahí decir, fulano de tal, en tal año
afirmaba tal cosa. Sin embargo, al cabo de 15 o de 20 años, se puede afirmar tal otra cosa en función de lo que dice fulano, sutano, perengano y en función de lo que sucede en Bolivia, en Colombia, en el país donde ustedes se planteen. Esa es la forma de que ustedes van haciendo el estudio verificable y fundamentado. Por otra parte, el estudio tiene que ser metódico. Es decir, no es un proceso espontáneo de tomar notas y luego redactar todo a velocidad. No se trata de eso. Las verdades científicas son fruto de rigurosos procedimientos, es decir, revisión bibliográfica, observación, reflexión, contrastación, experimentación. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Por eso, porque yo conozco cómo son las clases de metodología de investigación, a veces en el pregrado, uno escribe lo que puede para la primera entrega, lo que puede para la segunda entrega y trata más o menos de ordenar para la tercera entrega. Y les digo, no se trata de eso, se trata de que ustedes más bien traten de ser rigurosos con sus conocimientos, poder organizarlos de manera sistemática, metódica, sabiendo que tienen que ser verificables, que tienen que tener explicaciones congruentes para que puedan considerarse efectivamente conocimientos científicos. Luego, el conocimiento científico es parcialmente objetivo. ¿Qué quiere decir que es parcialmente objetivo? Que ustedes no van a llegar a construir una teoría absoluta sobre nada. Nosotros como investigadores aportamos en una parte de un problema determinado que es el que decidimos investigar, pero nuestro conocimiento ha de ser parcial y ha de ser objetivo en la medida en que nos dediquemos solamente a un área del conocimiento. Finalmente, el conocimiento es comunicable. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que es comunicable? Las conclusiones a las que se llegan se deben poder resumir en conclusiones y conceptos. No pueden ser ambiguas. Ustedes van a tener un procedimiento de investigación en el que van a llegar a determinadas conclusiones. No es necesario que sean miles de conclusiones, con que ustedes lleguen a una sola conclusión o dos, pero que sean realmente verificables y que puedan informarlas sin temor de que otra persona lea y diga, fulano de tal ha puesto estos datos que no son reales. Por eso es importante que ustedes acudan a herramientas que puedan luego ejecutarlas y hacer que su conocimiento sea comunicable, verificable y que cumpla los parámetros del mayor rigor científico posible. Porque luego la característica número 8 dice que el conocimiento es provisorio. Y esto es muy importante. El conocimiento actualmente no es uno ni es para siempre, porque no hay verdades absolutas. Las verdades absolutas han sido sustituidas por las certezas temporales y circunstanciales. Hoy más que nunca la pandemia nos demuestra eso, ¿no? Hay muchísimos cambios institucionales, académicos, sociales, que están en constante cambio. Entonces, quizás las verdades que hace 2 años conocíamos como verdades, hoy día ya no son verdades, porque los propios sistemas sociales donde estamos inmersos, las condicionantes económicas, los sistemas políticos, hacen que todos los conocimientos que vayamos adquiriendo sean provisorios y que siempre puedan renovarse y se puedan actualizar. La última característica del conocimiento científico es que es publicable. ¿Por qué publicable? Porque si es una verdad contrastada, verificada, fundamentada, pues nosotros podríamos pretender que nuestro trabajo final sea publicado en una revista científica, sea publicado en un periódico o sea publicado como un capítulo de libro cuando aporte a determinada temática. Estas son, digamos, las condiciones fundamentales y el rigor que debe cumplir un trabajo científico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o podemos entrar al modelo cualitativo? Sí, profesora, disculpe. ¿Por qué no está en ese proceso la aplicación, la cuestión práctica? Porque seguimos morando en las ideas. Perdón, ¿me dices tu nombre, por favor? Sí, ahí está encima Andrés Valdivia, perdón. Andrés, te pido por favor que repitas la pregunta. Sí. ¿Por qué no ponemos también que es aplicable, está
ligado a la realidad, porque si no vamos a seguir morando en el mundo de las ideas. No, por supuesto que es aplicable. Al ser un conocimiento comprobable, naturalmente es aplicable. Nosotros, como investigadores de las ciencias sociales, sabemos que todo conocimiento con rigurosidad puede ser aplicable y esa es la idea que como investigadores nosotros tenemos que aportar, ¿no? Saber que lo que vamos a investigar se va a aplicar luego para mejorar los sistemas jurídicos, para mejorar las normas, para criticar las instituciones, es decir, para mejorar finalmente el complejo social al que nosotros queremos aportar. Aplicable me parece una condicionante fundamental. Sin embargo, esta es una división hecha por un autor que se llama Díaz y Heller. Y esta es una aproximación. Hay muchos autores que tienen diferentes, digamos, características. Todas apuntan a lo mismo. La idea es que ustedes tengan un conocimiento de este tránsito que sigue la investigación. Aplicable me parece un aporte interesante que haces, Andrés, y me parece que todos deben tomar en cuenta eso, la aplicabilidad que va a tener una investigación que nosotros hagamos. Cuando hablamos de que el documento puede ser comunicable o puede estar publicado, significa que necesariamente aquellas teorías a las que nosotros arribemos van a poder tener aplicación. Quizás no por nosotros, quizás no en nuestra generación, quizás en 15 o en 20 años, pero van a poder ser aplicados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo pasar al modelo cualitativo? ¡Ayuda! Sí, yo no. Hola. Bueno, vamos a pasar al modelo cualitativo. Como ustedes saben, los dos grandes modelos de la investigación se afincan, uno en el cuantitativo y otro en el cualitativo. Empezamos por el cualitativo porque es regularmente el más utilizado en las ciencias jurídicas. El modelo cualitativo consta de técnicas e instrumentos que logran obtener información directamente de los sujetos implicados en el fenómeno. ¿Qué hace el modelo cualitativo? Recaba experiencias, opiniones, historias de vida particular o simplemente realiza el análisis documental, informes, normas, leyes escritas, reglamentos, resoluciones, digamos, todos los archivos documentales que puedan contener material fehaciente tendiente a describir puntualmente una situación o un fenómeno en particular. La investigación cualitativa, de acuerdo con Grinnell, es conocida como la investigación de carácter naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, dependiendo del modelo que nosotros le querramos dar. Es decir, es aquella que le interesa una comprensión cabal del hecho. En el caso jurídico, casi siempre la explicación es de carácter fenomenológico, porque tratamos de explicar un fenómeno, por qué se causa y cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Eso es en general, aunque ustedes pueden plantearse una investigación de carácter etnográfico, si ustedes quieren profundizar más en los actores que están interviniendo, por ejemplo, en determinado fenómeno. Por otra parte, ¿qué se dice de la investigación cualitativa? Que parte de la fenomenología como teoría fundante. Es decir, en los fenómenos nosotros vamos a fundamentar el desarrollo de nuestras teorías. La fenomenología lo que hace es retomar la preocupación por la descripción, sosteniendo que para poder establecer relaciones entre fenómenos es indispensable conseguir múltiples observaciones y vivencias en forma profunda. ¿Qué quiere decir múltiples observaciones? Observaciones de la situación, observaciones del fenómeno, observaciones de la institución, observaciones de la aplicación de cierta norma o de la inobservancia de la aplicación de cierta norma. De ese modo, eso nos puede dar una pauta para reconstruir los procesos internos de los individuos, para adquirir pautas sociales, reconocer el significado o los significados y los sentidos que éstas adquieren. Por ejemplo, en un centro de mediación, si es que hay determinada área del derecho que se acude a mediar más, ¿y por qué?
cuáles son los resultados, quiénes acuden a esta mediación, por qué lo hacen, cada cuánto tiempo se resuelven, cómo esto afecta en, digamos, en la buena práctica de liberar las causas judiciales en los juzgados. En fin, ustedes ahí se pueden plantear una serie de preguntas. Cada método, tanto el cuantitativo como el cualitativo, incorporan una serie de técnicas de investigación que ustedes deben aprender a utilizar. Yo me imagino que ustedes habrán hecho algunos trabajos prácticos a lo largo de la universidad o que habrán presentado unas tesis que les han permitido acercarse a estos métodos. En las técnicas es importante que ustedes sepan que hay una diversidad de técnicas. Cada técnica va a utilizar un instrumento determinado que sirve para recabar datos. Con esos instrumentos recuperamos las experiencias de las personas implicadas en el fenómeno. Es decir, si vamos al ejemplo de un centro de mediación y decimos, vamos a entrevistar a, no sé, a 10 personas que hayan utilizado el centro de mediación en el último semestre o en el último año. Entonces, estas personas van a contar su experiencia, los resultados, los tropiezos y al mismo tiempo, como tiene que ser una teoría fundamentada, nosotros vamos a recurrir también a los actores institucionales, es decir, a los prestadores del servicio. Entonces, ¿cómo han trabajado el último año? ¿Cuáles han sido los casos más recurrentes? ¿Cómo se han dado respuestas de carácter institucional? Y cómo esto ha favorecido en la mediación que ellos mismos se han planteado. ¿Cómo se pueden utilizar estos instrumentos? Se pueden utilizar en la investigación de campo o in situ, cuando ustedes hacen una observación participante directamente en el lugar de los hechos, o pueden ser investigaciones más de tipo documental. Si ustedes solamente se sientan a hacer revisión documental, revisión de los documentos, de las leyes, de las resoluciones, los reglamentos, de cómo funcionan las cosas, ustedes pueden tener otro tipo de interpretación que también es un modelo cualitativo, pero no tiene carácter experimental. Las técnicas de investigación cualitativa más conocidas y que se aplican más comúnmente son la observación, la entrevista en profundidad, el grupo focal o de discusión, la historia de vida o cotidiana y la acción participativa. Aquí les planteo un cuadro para que ustedes puedan relacionar las técnicas al lado izquierdo con el instrumento que tendrían que utilizar en cada caso. Por ejemplo, en el análisis documental, ustedes tendrían que hacer unas fichas de trabajo o notas. Partimos, no sé, si quieren pensar en la ley de arbitraje, siempre vamos a partir del modelo constitucional. Es decir, ¿cuál es la norma constitucional en la que se admite que en Bolivia exista métodos alternativos de resolución de conflictos y cómo esto se ha desarrollado en una norma de segundo orden, es decir, en la ley de conciliación y arbitraje? Todo esto va a tener que estar sintetizado en unas fichas de trabajo donde ustedes van a tener que hacer un análisis crítico y tomar notas y tomar las citas que les vayan a servir para fundamentar su trabajo. Otra técnica es el análisis de discurso. Esta técnica ha de requerir una matriz de análisis. Si ustedes utilizan, por ejemplo, las entrevistas a los usuarios de los centros de mediación y a los actores institucionales, se tienen que comparar qué piensan de la efectividad de los centros de mediación, los usuarios, y qué piensan los actores institucionales. Me darán la razón ustedes de que seguramente no van a pensar lo mismo, porque en las instituciones pocas veces hay el carácter crítico de reconocer las falencias que se tienen. Y por el contrario, los usuarios también tenemos dificultades en general de reconocer las virtudes que tienen los sistemas institucionales. Pero ahí hay que, digamos, analizar las falacias, las virtudes, las posibilidades. Es decir, establecer, por ejemplo, un tipo FODA que nos permita identificar cómo se pueden fortalecer esas instituciones para servir mejor a los usuarios y cómo desde las críticas de los usuarios se pueden extraer ideas por la calidad del servicio, la celeridad, es decir,
cumplir con los principios que nos establece la propia norma. La observación participante. ¿Qué quiere decir la observación participante? Es decir, ustedes van y se integran en el sitio que quieren observar. Entonces, actúan como usuarios del sistema y se hacen participantes de esa investigación. Pueden hacer lo mismo en el mismo sitio sin participar y solamente acudir a mirar cómo funcionan, qué tipo de trato se les da a los ciudadanos, si es célere, si es oportuno, si es que las personas tienen buena predisposición. Todas estas cosas ustedes pueden observar tanto en observación participante como en observación no participante. Ambas formas son, digamos, técnicas cualitativas que a ustedes les pueden servir para tomar notas en qué instrumento, en un diario de observación. En el diario de observación, ustedes como si fueran navegantes ponen el 20 de marzo, se acudió a tal sitio y se vio esta, esta actitud particular de un operador. ¿Quién era el operador? Entonces, era el mediador, era el juez, era el asistente. Y ahí, digamos, identificar las dificultades o identificar las virtudes de ese proceso. Pues bien, van otro día, el día 24 de marzo, toman nota. La misma persona, fulana de tal, que el día 20 actuó de esta manera en el caso anterior, en este otro caso actúa así. Y entonces ahí ir estableciendo parámetros de comportamiento institucional a través de los actores que son responsables de las instituciones. La entrevista en profundidad, ¿qué quiere decir? La entrevista en profundidad es una larga conversación con las personas de nuestro interés. La entrevista en profundidad no puede ser realizada a un gran grupo de personas, o sea, tiene que haber un número considerable, que sea una muestra representativa para conseguir nuestros fines, pero ustedes deben tener conciencia de que la entrevista en profundidad contiene preguntas abiertas, es decir, ¿qué piensa usted sobre determinada cosa? ¿O cómo usted mejoraría tal otra cosa? ¿O qué considera usted sobre este tema? Entonces, en este tipo de preguntas abiertas, las personas se pueden explayar ampliamente y pueden abordar muchos más temas que el que nosotros hemos preguntado. Pero esa información será valiosa en la medida en que nosotros podamos acomodarla en nuestra investigación. El entrevistado o entrevistada debe tener la posibilidad de expresarse libremente, pero es importante que ustedes orienten esa conversación sobre los fines y sobre los objetivos que ustedes quieren cumplir en su investigación. Ahora, aquí, como dice, pueden seleccionarse previamente informantes clave. Es muy importante que ustedes seleccionen los informantes clave, o sea, no hacer entrevistas al azar, sino seleccionar a los informantes clave que les pueden dar información que sea veraz, que pueda ser validada, contrastada y que en particular puedan dar su nombre y apellido, que sean entrevistas que ustedes además soliciten la autorización para grabar, para poder tener el respaldo de aquellas cosas que ustedes hubieran recabado como información en las entrevistas a profundidad. Luego tenemos otra que se llama focus group o grupo focal. El grupo focal requiere una guía de discusión. El grupo focal reúne a personas, 10, 12, 15 personas, dependiendo del modelo que ustedes se planteen, para conversar sobre un tema específico. Es decir, por ejemplo, ¿qué materias son las más requeridas en la conciliación en Bolivia en este momento? ¿Me pueden decir? Anímense a participar. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo no? ¿Qué materias se concilian mayormente en los centros de mediación y arbitraje en Bolivia? Yo pienso, doctora, que son los temas civiles, ¿no? El tema de contratos, que es lo que más se debe estar conciliando en estos momentos. No sé si se ha llegado a incursionar en el tema familiar, que es algo un poco más tabú, digamos, ¿no? Para la población, al menos en Sucre. Pero a nivel nacional yo pienso que es el tema
económico el que prima el tema de los contratos, el área civil. El área civil, muy bien. Ahora, para el Doctora, miércoles, comercial sí, también, ¿no? Comercial, civil, que es más comercial. que todo, ¿no? Sí, y De les contaré que de las empresas, ¿no? esta mañana he estado revisando y aunque no crean, sí, también en familia hay bastantes casos de conciliación. Ya vamos a plantearnos un ejercicio para el día miércoles sobre esta temática. Pero bueno, si decimos, por ejemplo, el ejercicio de mediación, los temas comerciales han sido los más utilizados en los últimos 5 años. Podríamos hacer un grupo focal con 8 o 10 usuarios que hayan acudido a mediar temas comerciales. ¿Por qué? Preguntarles ahí, o sea, ¿qué diferencia encuentran entre hacer un juicio o acudir a una herramienta de mediación extrajudicial? ¿Qué ventajas, qué desventajas ha tenido, los costos, los tiempos, la efectividad, cómo se han sentido ellos como usuarios, en fin, hacer una guía de discusión y que entre ellos puedan debatir, ¿no? Mi experiencia como, no sé, pues como abogado de la empresa tal en Santa Cruz, esto es lo que me ha pasado. En cambio, a nosotros nos ha pasado tal otra cosa en Tarija. Y que se pueda establecer un debate. Este trabajo implica mucho más tiempo porque necesita de un moderador que guíe la discusión, que empiece, y un relator que empiece a tomar notas y que luego toda esa estructura de las discusiones se haga en categorías para el análisis. ¿En qué tipo de investigaciones se utiliza, sobre todo en los grupos focales? Se utiliza muchísimo en marketing electoral y en psicología aplicada a la publicidad. Antes de que ustedes vean una publicidad de shampoo para los rizos, hay cientos de grupos focales donde establecen conversaciones con mujeres, hombres que tengan el pelo rizado y les preguntan cuántas veces a la semana se lavan el pelo, qué shampoo prefieren, por qué, cómo influyen los costos, qué es lo que buscan ellos en un shampoo. Entonces dice, ay, yo busco que no sea antifrizz. Entonces ahí seguro que en la publicidad va a venir el elemento que diga, ah, este shampoo te conviene porque es antifrizz. Y estos grupos focales lo que hacen es alimentar los mapas mentales sobre los que se plantean las estrategias de comunicación en general. Eso sucede con el marketing político. Uno, ¿qué pretende escuchar de los políticos? La igualdad, la mejora de la economía, la procura del trabajo, etcétera. Y es decir, con esos elementos que surgen de las propias conversaciones dentro del grupo focal, luego nos venden tanto la publicidad como la propaganda electoral. Y esto se hace en grupos focales y surgen de las propias ideas de los participantes. No es que viene un estratega brillante y dice esto es lo que les conviene a los del pelo rizado o esto les conviene a los del municipio de Tarabuco. No, hay gente que está estudiando eso y que plantean, digamos, los discursos políticos partiendo de esos estudios. Luego, tenemos como otra técnica cualitativa la historia de vida. La historia de vida significa, o sea, hacer el seguimiento y registro de experiencias y vivencias de una persona o grupo. Cuando hablamos de grupo, podríamos decir la comunidad Tarabuco y sus relaciones, digamos, ancestrales de mediación, cómo ellos han mediado sus conflictos a lo largo del tiempo, qué características tienen sus instancias de mediación, median a través de una persona mayor, hay un adulto mayor que hace las veces del sabio de la comunidad, cómo esto se compara con otros sistemas de conocimiento, eso podría ser a nivel comunitario. Ahora, cuando hacemos una historia de vida en particular, para el caso de este diplomado, podríamos hacer no una historia de vida, pero una historia institucional, por ejemplo, de un caso emblemático. En el Ecuador, recuerdo, ha habido un proceso que se concilió en Suiza. Dejar de presentar para que yo pueda presentar y ya lo graba y nos lo pasa para que el equipo ya lo ponga en hoja membretada y todo eso. Muy bien, presidente. Hola, tengo un micrófono abierto, por favor, si es que pueden bajarle, o sea, quitarle el audio a sus micrófonos para que podamos seguir. En la historia de vida, les digo, ¿ustedes han escuchado el caso Chevron en el Ecuador? Por millones de dólares de cobro al Estado. No, doctora, no. Bueno, para el miércoles pueden googlear cómo ha funcionado el caso Chevron y ustedes se van a dar cuenta
que ahí, por un incumplimiento del Ecuador, en un centro de mediación que se tuvo que negociar, el Ecuador tuvo que devolver millones de dólares. Y creo que ese es un caso práctico y me gustaría que revisen otro caso práctico de Bolivia, por ejemplo, en alguna ocasión que el Estado haya tenido que acudir a una instancia de mediación en la que hayamos salido perjudicados como Estado. Entonces ahí no es necesario hacer una historia de vida como tal, pero se puede hacer una historia institucional respecto de una temática. Y eso haciendo, digamos, la misma relación que se haría con un ser humano, ¿no? La institución cuando nace, la persona cuando nace, en qué condiciones jurídicas nace la institución, cuáles son sus objetivos de creación, cómo funciona, cuánto gana, por qué gana, cuáles son las ventajas que esta institución tiene, cómo produce para económicamente, cómo aporta en la economía boliviana y luego cómo llega a un proceso de conciliación en el que además pierde y eso repercute en la economía nacional. Eso es lo mismo que se puede hacer en una historia de vida de alguien que acuda a una instancia de mediación. Por ejemplo, un dueño de una importadora que ha sido estafado en algún punto de su vida. Entonces ahí contar la historia de vida, ¿no? Fulano de tal, nació en tal año, en tal lugar, su padre era, no sé, carpintero, pero luego él heredó la carpintería y él se empezó a dedicar a importar clavos del Brasil para hacer crecer la carpintería. Entonces, a partir de la historia del señor carpintero, los clavos, llegamos al proceso arbitral al que puede haberse sometido. Es decir, contar una historia de vida relatada desde los objetivos y el problema que nosotros queremos abordar. Entonces, esta es una herramienta sensacional. Los estudios de carácter etnográfico utilizan muchísimo las historias de vida. En el caso boliviano, yo diría que la historia de vida mejor retratada, digamos, de décadas pasadas es quizás la historia de Domitila Chungara, hecha por una brasileña, que le hace todo el seguimiento de su vida, de lo que significó la lucha social, la lucha sindical, para ella como mujer en las minas en Bolivia. Entonces, son herramientas que ustedes pueden acudir y las pueden acomodar a su estructura de investigación. Luego la investigación, acción participativa, tiene mucho que ver con la observación participante. El investigador aquí debe partir de la realidad que estudia, el actuar, las experiencias sobre el fenómeno, o sea, van a constituir parte de la experiencia del investigador. Y decir, por ejemplo, yo trabajo en Caínco, Chuquisaca. Entonces, estar dentro de Caínco me ha dado estos conocimientos sobre cómo funciona el Centro de Mediación y Arbitraje en Chuquisaca. Esta es la historia que tiene la institución y estas son las oportunidades que tiene de mejorar y de ser, por ejemplo, un centro de mediación el más importante del sur del país. ¿Por qué? ¿Qué virtudes le encontramos al proceso? ¿Cómo se pueden corregir las deficiencias que tiene? En fin. ¿Están claros con las técnicas cualitativas? Vamos a ver dos características del modelo cualitativo para que, digamos, afiancen ustedes esto. Del cuantitativo. Hasta ahí el modelo cualitativo. Y cuando terminemos de revisar estos dos modelos, les voy a plantear un ejercicio para que comencemos a reflexionar sobre prácticos. Entonces, que ustedes lean, digamos, un planteamiento y puedan determinar qué clase de investigación podría ser para que cuando ustedes diseñen el suyo propio, puedan identificar claramente a qué modelo van a acudir. El modelo cuantitativo. El modelo cuantitativo posee características propias como mediciones, es decir, cálculos numéricos que ofrecen la posibilidad de reducir un fenómeno de la realidad a su expresión numérica. Ahorita participaba una compañera que me dice, yo creo que los temas que más se tratan en los centros de mediación son comerciales, o son civiles, ¿no es cierto? Pero nosotros como investigadores no podemos partir del supuesto yo creo. Nosotros como investigadores y siendo estudiantes tomado de conciliación y arbitraje deberíamos tener estos números claros y decir, en los últimos 10 años en Bolivia se ha demostrado que los procesos en derecho civil ocupan el 40%, en derecho comercial ocupan el 55%, mientras en familia solamente hay un 5%
sus ideas atrás. Cuando ustedes empiecen a escribir las ideas, también tener sólida información. Cuántica implica la búsqueda de validez de los resultados a partir de diferentes, que el modelo cualitativo va a aplicar, pero otras técnicas. La mayoría de ellas están basadas en estadísticos. Y sé que si están estudiando igual que yo, no es que deben ser unos fascinados por los números, pero ahí la estadística es una herramienta tremendamente difícil de utilizar y que puede servirlos para hacer proyecciones y para hacer análisis críticos. Entonces, ahí ustedes podrían plantearse una metodología de carácter cualitativa o de carácter cuantitativa indistintamente. De acuerdo con Fernández y Baptiste, el cuantitativo parte de una problematización en la cual el investigador presenta las dimensiones del fenómeno, posibilitando la comprensión en el terreno empírico. Es decir, si yo creo que el área comercial es el de mayor tratamiento o el área civil es el de mayor tratamiento en los centros de mediación, tengo que acudir empíricamente a buscar esos datos y decir, en Bolivia el número de casos que se ha tratado en el área civil es tanto en el último tiempo. Esto significa qué porcentaje de la carga total de esos centros de mediación. Comparando esta carga que tiene el área comercial o el área civil, ¿cuánto hay en comercial? ¿Cómo se compara este segundo número con el tercero? Y así hacer un esquema, por ejemplo, las 5 o 6 materias de mayor acceso o mayor incidencia en los centros de mediación y arbitraje. Eso es lo que dice esto. Esto nos va a permitir comprender la dimensión de un fenómeno. ¿Cómo están aportando estos centros de mediación a disminuir la carga? ¿Dónde? De los juzgados comerciales, de los juzgados de familia, de los juzgados civiles. ¿Cómo se puede potenciar si vemos que hay una incidencia altísima en civil, pero al mismo tiempo la carga retrasada en los juzgados civiles es tan alta de decir, oye, se puede potenciar más la mediación y arbitraje para que se aplaque la carga judicial, porque se ha demostrado que es efectivo, que es eficiente, que tantos casos al año pueden ser resueltos, etcétera. Entonces, de eso se trata, que ustedes se planteen una investigación de esta naturaleza, para decir, o sea, este es el fenómeno de la realidad, así aportan mis conocimientos y esto es lo que puedo deducir para aportar a esta realidad. Sobre el método cuantitativo. Es necesaria la revisión de la literatura en ambos métodos, por supuesto. La revisión bibliográfica es fundamental en ambos métodos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ubicar la teoría o las teorías que pueden sustentar la investigación. Es decir, es una acción que posibilita al investigador o la investigadora a emitir a manera de ensayo una serie de hipótesis que le ayudarán a vislumbrar posibles respuestas anticipadas a las preguntas de investigación. Es decir, volvemos al ejemplo de la compañera. Cuando decimos, yo creo que el área mayor de incidencia en mediación en Bolivia es el área civil, vamos a cambiar la redacción y nada más vamos a poner el área civil es el de mayor incidencia en Bolivia. Esa es una hipótesis. Listo, tal como suena. Es una afirmación que nosotros hacemos a priori sobre algo que consideramos. Y luego, ¿dónde vamos a encontrar las respuestas teóricas y dónde vamos a encontrar las respuestas numéricas para verificar esta hipótesis? Las hipótesis no siempre tienen que ser positivas, es decir, no siempre vamos a verificar la hipótesis. Podemos partir de una hipótesis para luego negarla y decir, o sea, según los estudios demostrados y estos números que hemos presentado a lo largo de estas páginas, resulta que la hipótesis planteada es negativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, una hipótesis es un supuesto del que partimos, pero no necesariamente es verificable. O sea, es verificable aunque sea de forma negativa. Luego, la metodología cuantitativa también significa que es una búsqueda constante de argumentos de tipo teórico que ayudan a explicar las manifestaciones de datos, de tal modo que es posible hablar de validación o refutación de la hipótesis. Ahí lo que les decía,
Nosotros nos planteamos una hipótesis y luego decimos, validamos la hipótesis con estos datos o refutamos nuestra propia hipótesis porque los datos investigados a través de los instrumentos A, B y C que hemos utilizado nos permiten refutar esta idea. ¿Cómo estamos hasta aquí? Doctora, este método... Anímense a participar. Doctora, la palabra Silvia Cardoso. Adelante, Silvia. Este modelo cuantitativo que nos está explicando ahora, podríamos decir que utiliza, según lo que estoy captando un poco, utiliza más el hacer énfasis en las estadísticas o numéricas, ¿no? Como nos estaba diciendo que como una de las características que poseía, ¿no? Correcto, Silvia. O sea, el análisis cualitativo lo que hace es analizar, digamos, los documentos de corte legal, establece las relaciones, los fenómenos que puede haber entre una norma, su aplicación y su efectividad. Y el cuantitativo también analiza, digamos, la parte teórica, pero demuestra necesariamente en números qué significa esto en la aplicación de determinado campo legal. En nuestro caso, porque estamos viendo mediación, es fácil medir. A ver, en Bolivia hay X número de centros de mediación. Este X número de centros de mediación maneja Y casos cada año. ¿Desde qué año? Es decir, se suman los casos. ¿Cuáles han sido los casos con mayor incidencia? Por departamento, por municipio, como ustedes quieran dividir. Y estos datos se van contrastando y se va haciendo un método cuantitativo que nos reporte unos datos que puedan servirnos a nosotros para aportar algo a la sociedad. Es decir, si se ha visto que en el BENI, por ejemplo, los centros de mediación y arbitraje en la provincia de Santa Ana de Yacuma no hay ni un juez o hay 4 jueces de paz y el resto se resuelve solamente en los centros de mediación. Si se ve que esto es positivo para determinado sitio en Bolivia, se puede plantear y decir, oye, se puede replicar esta experiencia en otros sitios para bajar la carga judicial, ¿no es cierto? Esa es la idea de los... Ahora, respondiéndote también a tu pregunta, aquí vamos a ver justamente el manejo de los datos. Un atributo fundamental del método cuantitativo que se debe procurar en el proceso de investigación es el manejo objetivo de los datos. Es decir, la información que manejemos debe posibilitar la generalización de los resultados encontrados en un grupo o segmento para apuntarlos a una colectividad mayor. Es decir, cuando hablamos de una muestra del universo o de la población que vamos a estudiar, nosotros podemos obtener resultados que se pueden proyectar a nivel más grande. Si partimos de una provincia, es decir, en Tarabuco, las mediaciones realizadas en tal época han sido, no sé, 4, 20, 18, no importa, y el año 2010 han sido 4, el año 2008 han sido 24, el año 2011 han subido a 54. Ahí se establece una relación matemática y con eso se puede hacer una proyección, digamos, a través de una fórmula concreta de cuántos casos se pueden llegar a resolver en ese centro de mediación al 2025 o al 2030. Entonces, tenemos que procurar que los datos que manejemos sean concretos. ¿Cuándo se utiliza muchísimo metodología cuantitativa? Cuando la metodología cuantitativa está utilizada fehacientemente, los resultados son muy próximos a la realidad. Lo que no pasa hace muchos años con las encuestas en Bolivia, porque en realidad nos empiezan a vender mentiras que modifican los resultados de las propias elecciones. Pero si ustedes recuerdan, hasta hace algunos años, yo diría como hasta el 2012, antes de la llegada al gobierno de Dilma Rousseff, que se han hecho muchos estudios al respecto, hasta ese momento las expectativas que apuntaban las encuestas en general en el mundo, las encuestas electorales, los resultados de la proyección que daban eran muy próximos a la realidad. En cambio ahora uno ve en las encuestas, pero con los números de cualquier manera y a la hora de los resultados no tienen nada que ver con las encuestas. Entonces ahora mucho se ve que el que paga la encuesta le favorece
para cambiar la intención de voto. En la demoscopia, que es el área de estudio que hace las predicciones electorales, se utiliza muchísimo la estadística con este fin. Pero en el derecho siempre se puede apoyar, aunque utilicemos el método cualitativo en general, siempre se puede apoyar una parte de nuestro estudio en la parte cuantitativa, si es que queremos demostrar alguna proyección o algún fenómeno matemático que se pueda identificar. En síntesis, lo que les puedo decir es que los estudios cuantitativos, esto dice Fernández y Sampieri, Fernández y Baptista, que se logran por medio de la integración de elementos teóricos con base en una perspectiva investigativa. Es decir, nuevamente les repito, siempre van a necesitar ustedes una perspectiva teórica para enfocar su tema, para identificar el problema, para poder generar la teoría alrededor, y lo que van a hacer después es apuntar con datos lo que ustedes quieren demostrar. Entonces, con este método, ¿qué vamos a hacer? Igual que en el cualitativo. Vamos a responder a una pregunta de investigación siempre. Eso, antes de empezar una investigación, tenemos que plantearnos una pregunta que es la que queremos responder, y ahí escogeremos qué método vamos a responder. No importa por qué método, pero vamos a llegar a una respuesta. Luego se van a establecer las variables. En el caso de hacer un estudio cuantitativo, tienen que haber unas variables numéricas. Se deben analizar las mediciones que se obtengan o las mediciones que se puedan revisar en los documentos, y luego plantear unas conclusiones con atención a las hipótesis formuladas desde el planteamiento inicial. Es decir, volvemos al ejemplo anterior, en Bolivia la incidencia mayor o el uso mayor de los ciudadanos de los centros de mediación y arbitraje se concentra en el área del derecho civil, y luego con los datos que obtengamos vamos a verificar o vamos a refutar esta hipótesis. ¿Les queda claro hasta aquí? Antes de que pasemos a las herramientas. Si no me dicen nada, yo sigo. Las técnicas de la metodología cuantitativa. Aquí vamos a analizar algunas de las técnicas más comunes que utiliza la metodología cuantitativa. El censo, ustedes saben que a veces nos van a censar a nuestras casas. Perdón, doctora, antes de continuar. Adelante, nombre. Ya, Fernando Hopi, antes de continuar, bueno, está claro, pero quería ver, bueno, son de 7 a 9, ¿vamos a ver un receso o vamos a seguir la clase de las 2 horas? Porque siempre teníamos receso a la mitad. Podemos hacer un receso cuando acabe de hacer, justo exponer las técnicas, y luego volvemos, digamos, a la aplicación de los modelos. O sea, después de esto les propongo que tengamos 10 minutos de receso. Perfecto. A mí también me viene bien el receso, porque no crean que es fácil hablar 2 horas continuas. Bueno, vuelvo a las técnicas de la metodología cuantitativa. El censo. Miren, el censo, a diferencia de lo que decíamos de una entrevista a profundidad, que vamos a dejar que la persona hable, nos cuente de su vida, diga, yo trabajo aquí desde 1945, me voy a jubilar aquí, es la mejor institución del mundo, nunca he conocido a nadie tan buena gente como nosotros, que ayudan a la gente, que ayudan a las personas. No, en el censo lo que nosotros hacemos es plantear una serie de preguntas que luego se identifique en datos numéricos. Es decir, si hacemos un censo, por ejemplo, de las personas que acuden a los centros de mediación, o sea, sin el nombre ni le vamos a preguntar, sexo, hombre, mujer, perfecto. ¿A qué viene? ¿Qué materia va a conciliar? Se marcan las casillas de la materia que va a conciliar. ¿Cuánto tiempo usted pretende demorar en este procedimiento? ¿Cuánto pretende gastar en el procedimiento? ¿A qué apunta usted? ¿Me entienden? Respuestas que luego se pueden sumar en una tablita donde solamente tengan las respuestas. Entonces, de 100 personas censadas, 80 piensan que van a tardar menos tiempo en el proceso de mediación que en un juicio. 75 piensan que es más barato que ir a un juicio. 54 piensan esto, y así. Es muy fácil porque ustedes suman y ustedes tienen las respuestas concretas. De los censados, 55 eran mujeres, 45 eran hombres. Punto. ¿Me entienden? No hay mayor... Ahí no hay una gran interpretación que hacer, porque son datos numéricos que se suman a las categorías que ustedes definen. Muy parecido es en la encuesta. Ahora, en la encuesta, ¿cuál es la diferencia? No hay 75 dicen esto y 44 dicen aquello. En la encuesta dicen, a ver,
Del 1 al 5, ¿usted qué piensa que es mejor? ¿Si acudir a un juicio o acudir a una instancia extrajudicial para la mediación? Entonces pueden decir, el 25% de las personas encuestadas piensa que es beneficioso para tal cosa. El otro 35% opina esto, otro 5% esto y otro 5%, y así hasta llegar al 100%. Es decir, la interpretación de la encuesta implica otro tipo de análisis porque tiene una escala de medición. Del 1 al 10 usted opine tal cosa, ¿no es cierto? Cuando ustedes les hacen una encuesta en la puerta de cualquier lugar y les preguntan sobre un servicio determinado, les hacen calificar en una escala de valoración. En el censo no hay escalas de valoración. Es como cuando van a su casa, ding dong. A ver, usted se identifica como boliviano, como quechua, como aymara, como yapacani, ustedes ahí definen como que se identifican. Uno es del 1 al 10, yo soy un poquito quechua, un poquito mestiza y un poquito camba. No, ¿no es cierto? O sea, uno tacha una casita y punto. En cambio, en la encuesta hay una escala de medición a la que debemos remitirnos. El sondeo, el famoso sondeo, trabaja una muestra representativa, no probabilística, sino más bien por conveniencia. El instrumento se aplica a la muestra seleccionada previamente. Es decir, si yo voy a acudir a un centro de mediación y digo, a ver, yo voy a entrevistar a 10 personas cada día durante 7 días laborables. Voy a ir de lunes a viernes, la semana siguiente voy a ir 2 días a los primeros 10 que lleguen. Es decir, es una muestra no probabilística, es una muestra por conveniencia porque se acomoda a los tiempos que nosotros tenemos para hacer la investigación. Nosotros, a la hora de aplicar las herramientas que definamos en nuestra investigación a lo largo de su vida, esto no para este trabajo, porque les digo que esta clase espero que no sea para este trabajo, sino que más bien sea para la vida, que les sirva para la vida. Nosotros debemos aplicar las técnicas que nos sirvan en tiempo, en utilidad, en veracidad para obtener la información que requerimos. Como cuando se va a hacer, por ejemplo, una reforma de ley, a ver, se va a reformar el Código Penal, ¿qué piensan los médicos? Hay millones de personas que están haciendo entrevistas por detrás, nosotros viendo las noticias feliz pensando que van a penalizar a los médicos por mala praxis, ahí hay lobbies que van por detrás, ahí hay personas que están opinando, ¿qué piensa usted? ¿Cómo les vamos a castigar? No, mejor no les castigaremos. ¿Qué piensan los médicos? Los médicos dicen, no, castigos ni hablar, o sea, hay tribunales especializados para esto, nosotros cumplimos con una función social, etcétera. Entonces hay muchos intereses que se juegan por detrás que al final en la investigación se tienen que encontrar y que se tienen que poder demostrar a través de datos. La selección de nuestras herramientas y de nuestros instrumentos va a depender del tiempo que tengamos y de la plata que tengamos. Acuérdense ustedes haber visto investigaciones suizos que llegan a Sucre o holandeses que llegan a Santa Cruz a estudiar la cadena del queso en los menonitas. Pero ¿por qué llegan a Santa Cruz? Porque tienen alguien que les está financiando una investigación para que vayan a vivir un año a mirar a los menonitas. Investigación, observación no participante u observación participante. Nosotros como bolivianos en general tenemos poquísimas fuentes de financiamiento para la investigación. Entonces tenemos que agenciarnos con lo que tenemos y cuando nosotros tenemos que hacer encuestas, normalmente le toca al propio investigador ir a aplicar sus encuestas, luego ir a su casa y tabular los datos. Cuando hay instituciones que financian la investigación, uno puede contratar y decir, en vez de hacer 100 censos o aplicar 100 encuestas, puedo aplicar 4,000, porque tengo 5 o 6 asistentes que están trabajando para mí. Pero en general no es nuestro caso como bolivianos, porque la investigación lamentablemente no tiene recursos para hacer eso. Y luego la entrevista estructurada. La entrevista estructurada es distinta de la entrevista que hemos visto a profundidad. ¿Por qué es distinta? Porque esta contiene respuestas abiertas, perdón, respuestas cerradas nada más. Es decir, ustedes le aplican la entrevista, por ejemplo, a un juez y le preguntan, ¿en este centro de mediación acuden más hombres que mujeres? La respuesta debe ser hombres o mujeres. No ha de haber, no va a decir, yo creo que en 1997 venían más mujeres, ahora vienen más hombres. No, hombres o mujeres. ¿Usted cree que las causas judiciales por pensiones familiares han sido más efectivas en el último tiempo? ¿Sí o no? Chan, chan, y se marca. Entonces, si ustedes se entrevistan a 25 o a 50 jueces, van a decir, el 10% de los jueces piensa que las causas de, por ejemplo, por alimentos en los centros de mediación se han tratado de manera eficaz. El otro 40% piensa que no han sido tratados de manera eficaz.
Entonces, no vamos a saber ahí qué piensan ellos de la eficacia, solamente vamos a saber el número de cuán eficaz sienten ellos de manera subjetiva que es, a menos que alguien presente los datos. Porque si ustedes tienen esta entrevista estructurada y aparte tienen los datos del mismo centro de mediación, pueden contrastar. Esto piensan los jueces, pero esto es lo que dicen los números que han reflejado el año de las mediaciones en ese centro de mediación. Hasta ahí las técnicas de investigación. Ahorita vamos a ver la aplicación de ambos métodos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de ir al receso? Doctora, buenas noches. Disculpe la molestia. Nombre, por favor, y un poquito más cerca al micrófono porque no te escucho bien. Va a disculpar, doctora. Wilson Rivera le habla. Quería saber si me podría aclarar un poco acerca del sondeo. Tal vez un ejemplo, tal vez. Más que nada la diferencia entre el sondeo, la encuesta y el censo, por favor, doctora. ¿Cómo no? Miren, el censo mide solamente datos concretos, ¿ya? No tiene una escala de valoración y se aplica a toda la población. ¿Qué quiere decir? Toda la población. Si hacemos el estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sucre, ¿cuántos estudiantes tiene la Facultad de Derecho? Tiene 4.500. Para que se llame censo hay que aplicar al 100%, es decir, a los 4.500 estudiantes. Ahora, como eso casi nunca es posible aplicar al 100% de nuestro universo, podríamos aplicar una encuesta que va a tener una muestra representativa probabilística, es decir, de los 4.500 estudiantes, una muestra representativa podría ser un 20%, ok, son 450, significan 900 estudiantes. De estos 900 estudiantes, para que la muestra sea representativa, la mitad tendrán que ser hombres y la mitad mujeres según la composición numérica de la población de los estudiantes de derecho. Entonces, la diferencia fundamental entre el censo y la encuesta está en el tamaño de la muestra. Uno es necesariamente aplicado a todo el país. Piensen en el censo nacional. El censo nacional no van y hacen el censo a mi mamá. Hacen a mi mamá, a mi abuela, a mí, a mi hermanito, a mi sobrino, a todo el mundo, hasta el gato. Todos estamos contados en el censo. En la encuesta no. En la encuesta llegan a una casa y tocan ding dong. Hola, vamos a hacer una encuesta sobre las condiciones de vida, cómo han mejorado en los últimos años. Un participante de la familia. Punto. Se van a saltar 20 casas o en un manzano van a ser a 2 casas y van a saltar el siguiente manzano y en el otro manzano harán a otras 2 casas y así van a juntar una muestra, pero no ha de ser a toda la población. Y el sondeo, la muestra puede ser por conveniencia o no probabilística. Es decir, ustedes definen, según sus posibilidades, a quiénes pueden aplicar el cuestionario. Es decir, yo no he tenido tiempo para hacer las 900 encuestas en derecho, pero voy a hacer un sondeo así. Un sondeo es más superficial. Entonces voy a hacer un sondeo a todos los estudiantes que salgan al mediodía de clases hoy día, mañana a los que salgan a las 6 de la tarde y pasado mañana a los que salgan en la noche, para tener, digamos, una muestra pequeña de los 3 turnos y más o menos hacer un sondeo. ¿Me entienden la diferencia que hay entre el sondeo, la encuesta y el censo? Sí, doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas. Entonces, son las 21:21. Nos vemos a las 21:35 para terminar, ¿les parece? Está bien, doctora, gracias. Gracias a ustedes. Ahora nos vemos. Julio, no sé si me escuchas. Creo que no puedo compartir pantalla. Creo que no estoy en la administración. No sale pantalla. Pantalla compartida, Fito. En pantalla, doctora. Así estoy viendo. No sé qué pasa. Y no Ahora sé sí, si Julio doctora. me escucha. ¿Ahora sí? Doctora. No, No, no me deja compartir pantalla. A ver, ahora, doctora. tiene que ir a share screen, creo. Sí, pero no estoy habilitada para compartir. Ahora sí, doctora, ya está habilitado. No, Gracias. No.
A ver. Me desconecto y vuelvo a entrar por si acaso. Ahora sí. ¿Me confirman que la tienen? Sí, solamente váyase a la Perfecto. carta de abajo para abrir toda la pantalla, profesora. Ahí está bien. ¿Me ven? Excelente. Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos visto las técnicas de metodología cuantitativa comparadas con las de metodología cualitativa. Vamos a seguir para ver cuál es la aplicación de ambos modelos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, en la investigación para el derecho. En la investigación jurídica es factible la aplicación de ambos modelos, como hemos dicho, tanto la cualitativa como la cuantitativa. El uno o el otro, en un diseño de investigación mixta, podría quedar siempre a criterio del investigador, dependiendo de la naturaleza del fenómeno que estudiemos. Ustedes pueden escoger el uno o el otro, o si ven la necesidad, pueden incluir un método mixto en el que combinen ambos modelos. Esto va a depender meramente de la elección del investigador o investigadora. Hay dos criterios importantes que ustedes deben tomar en cuenta sobre la aplicación de los métodos cuantitativos en la investigación jurídica. Por una parte, tenemos lo que dice Gabriel Álvarez Undurraga, que dice que es necesario replantear la investigación jurídica entendiéndola como el conjunto de procedimientos de carácter reflexivo, sistemático, controlado, crítico y creativo, cuyo objetivo es la búsqueda de indagación y el estudio de las normas, los hechos y los valores, considerando la dinámica de los cambios sociales, políticos, económicos, culturales que se van desarrollando en una sociedad. Por otra parte, Félix Zamudio, que dice que la investigación científica jurídica es una actividad intelectual que pretende descubrir soluciones jurídicas adecuadas para problemas que plantea la vida social de nuestra época, cada vez más dinámica y cambiante. Esto implica también la necesidad de profundizar en el análisis de los problemas con el objetivo de adecuar el ordenamiento jurídico a dichas transformaciones sociales, aun cuando formalmente parezca anticuado. ¿Qué significa lo que dice Héctor Fixamudio? Esto me interesa muchísimo. Creo que con la pandemia, con la incorporación de tantos recursos nuevos que hoy día nos permite la tecnología, nosotros nos damos cuenta que los procesos jurídicos no pueden mantenerse como hasta ahora los conocíamos, sino que más bien tenemos que modificar estas cuestiones jurídicas de acuerdo a las nuevas necesidades que nos plantea la sociedad, a las necesidades que tenemos hoy día respecto del comercio virtual, respecto del comercio electrónico, respecto de las aplicaciones, respecto de muchas cosas que van cambiando en el contexto social y en los contextos económicos. Esto por eso tiene unas condicionantes que marcan, digamos, el camino jurídico que debemos seguir. Y eso es importantísimo que ustedes tomen en cuenta a la hora de plantearse una investigación. Aquí he puesto unos ejemplos de aplicación de las técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Aquí hay una explicación, digamos, de un derecho humano que esto sirve para todas las ciencias jurídicas, ¿no? Entonces, si el objeto de estudio es, por ejemplo, el derecho humano a la educación en México, se podrán utilizar tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Por ejemplo, en las cualitativas haremos un análisis documental. Esto ya les he dicho, que el análisis documental es fundamental en ambos modelos, ¿no? Tanto en el cualitativo como en el cuantitativo. Se podrá
analizar la normativa interna y externa, la jurisprudencia y la doctrina. Cuando partimos en el análisis de un derecho determinado, consagrado, ¿cuál es el primer instrumento que debemos, a qué instrumento debemos acudir como investigadores de las ciencias jurídicas? Hemos mencionado en esta clase, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? Bueno, el básico, profesora, es la observación, la documental, yo creo. Ya, muy bien. Y si hablamos específicamente de un derecho, ¿cuál va a ser el documento fundamental del que debemos partir? La norma, ¿no? Política del Estado. Muy bien. La legislación. Muy bien. Molina, alguien de apellido Molina acaba de hablar. Sí, decía la norma, la ley, la Muy bien. legislación. La norma, la ley, la legislación. ¿Y cuál es, según la pirámide kelseniana, la primera que nosotros debemos analizar siempre? La constitución política. Muy bien. Eso que no se les olvide nunca. Es decir, para hacer un análisis documental, nosotros como abogados, a la primera norma que vamos a acudir es a la determinada en la Constitución. A partir de la Constitución, nosotros cuando hablamos del derecho humano en Bolivia, del derecho humano a la educación, por ejemplo, en Bolivia, vamos a acudir primero a la norma constitucional y luego, dependiendo desde qué enfoque queramos analizar esta norma, vamos a ver qué dice la Ley de Educación Superior, qué dice la ley de bonificación para el Juancito Pinto, es decir, ver otros ámbitos de aplicación que tiene un derecho consagrado en la Constitución para hacer el análisis, digamos, comparado de la norma y ver las obligaciones internacionales que tiene Bolivia. Vamos a analizar los instrumentos internacionales de derechos humanos, entonces los derechos sociales y económicos, cómo se consagra el derecho a la educación, por ejemplo, o en la Carta de Derechos Fundamentales, como está en la Carta de San José, y así vamos a empezar a hacerle una familia a partir de lo internacional, pero siempre partan ustedes desde la norma constitucional. En la técnica cuantitativa, para el mismo caso del derecho humano a la educación, vamos a hacer una encuesta aplicada a una muestra representativa por estratos o grupos. Hemos dicho que la encuesta va a tener un número determinado. Si queremos hacer un censo, ¿a quiénes vamos a aplicar? Si estamos haciendo, por ejemplo, el derecho humano a la educación en Chuquisaca, en el establecimiento del Sagrado Corazón Nocturno. Si hacemos un censo, ¿a quiénes tendríamos que aplicar el censo? A los estudiantes del Sagrado Corazón Nocturno. A todos, ¿no es cierto? A todos. Muy bien. Y si hacemos una encuesta y yo les digo que hay 500 estudiantes en el turno nocturno del Sagrado Corazón, ¿a cuántos podríamos aplicar la encuesta? A un 50%, si puede ser, o un 80%. 20% dijo usted, doctora. Muy bien, eso va a variar dependiendo de las posibilidades, porque si les planteo una escuela de 10,000 alumnos, ustedes dirán, bueno, necesito solamente 1,000, ¿no es cierto? Ahora, si son 500, se puede hacer a más población. Eso va a depender mucho del número de nuestro universo total. Siempre que sea manejable y tengamos el tiempo para hacerlo, podemos aplicar un 50%, que un 50% ya es una exageración cuando se habla de una muestra representativa. La muestra representativa puede ir del 10 al 30% perfectamente, entonces no se aflijan por eso, ¿ya? La muestra es solamente una muestra representativa y el censo, en cambio, es a la totalidad. Entrevista en profundidad. Estamos hablando del derecho a la educación en la escuela nocturna del Sagrado Corazón. ¿Cuáles serían los informantes clave? Ahí cuando decimos entrevista en profundidad, funcionarios públicos, docentes, estudiantes. ¿Qué informantes clave podríamos distinguir para hacerles una entrevista a profundidad en el caso mencionado? En este caso a los estudiantes sería, doctora. Ya, pero hemos dicho que una entrevista en profundidad requiere mucho tiempo y vamos a hacer unas preguntas que son de carácter abierto. Por lo tanto, ¿cómo vamos a determinar quiénes son los informantes clave? Tendríamos que tomar un grupo tanto de hombres como de mujeres. Ya, un grupo de hombres y de mujeres. Pero ¿cómo haría yo que esta mi muestra sea representativa? Tendría que decir,
En el turno nocturno de la escuela nocturna del Sagrado Corazón existen, por ejemplo, 5 paralelos en cada curso y hay de primero a quinto básico. Es decir, estoy hablando de 25 cursos. ¿Cuántas personas por curso debería tomar yo? Ahí tienen que partir del sentido común, porque si tenemos 5 cursos por cada paralelo, al menos deberíamos tomar a una persona de cada sexo por cada curso. Es decir, tendríamos 10 personas por nivel, 10 de primero, 10 de segundo, y así llegaríamos a una muestra de 50 personas. Esa sería una muestra representativa. No podríamos tomar solamente mujeres de primero, segundo y tercero, y luego solamente hombres de cuarto y quinto, por ejemplo. Tenemos que lograr que haya una equiparación representativa por nivel y por sexo. No se olviden de eso. Ahora, cuando hablamos de informantes clave, si tenemos 5 paralelos y yo les digo, cada curso tiene un profesor guía, pero además hay un profesor, digamos, por área. Hay uno de exactas, hay uno de biológicas y hay uno de sociales. Es decir, tendríamos 3 coordinadores y aparte tendríamos un profesor por guía por cada curso, aparte está el director académico y aparte está la directora de contenidos, lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes ahí, a partir de esa estructura institucional, tienen que saber a quiénes vamos a tomar como informantes clave. Si tenemos mucho tiempo, quizás podemos tomar a los 5 guías más los 3 de áreas, pero si tenemos menos tiempo, quizás podemos tomar solamente a los 3 de las áreas más el director, por ejemplo. ¿Se dan cuenta de cuál es la idea de que ustedes identifiquen cuáles son sus informantes clave? Tendría que ver mucho con el tema jerárquico, ¿no? Y el acceso a la información que tenga esa población representativa. Correctamente. Muchas gracias por esa precisión. Justamente la entrevista a profundidad, cuando decimos informantes clave, son personas que pueden darnos criterios en función de los datos que ellos conocen. Probablemente el profesor de música que ve una vez a la semana a los estudiantes no tiene el mismo conocimiento de las necesidades o del avance de los derechos de estas personas que el profesor de lengua o de matemáticas que los ve todos los días. Entonces, en función de la información que nosotros querramos obtener, vamos a identificar a estas personas normalmente de mayor jerarquía. Lo mismo sucede en las instituciones. Cuando nosotros vamos a ir a entrevistar a un centro de mediación, vamos a procurar hablar con la mayor autoridad de ese lugar y quizás con el segundo y tercero y así en ese orden, para que nos puedan otorgar la información que sea realmente relevante para nuestro estudio. Aparte de la entrevista en profundidad, cuando hablamos de cualitativa, para hacer una técnica cuantitativa, digamos, de acuerdo con la entrevista de profundidad, se puede apoyar en un sondeo, que ya saben que se hace por conveniencia. Y ustedes van a decir, bueno, yo voy a hacer un sondeo solamente de 60 o 70 personas. ¿Cuándo voy a hacer? 3 miércoles seguidos a la salida de las clases de deporte de los estudiantes del nocturno. Entonces, esa va a ser una forma, digamos, de apoyar esta entrevista en profundidad, pero no ha de constituir ni en un censo ni en una encuesta, sino un sondeo según el grupo que ustedes seleccionen por conveniencia. Y finalmente, si es que vamos a hacer un grupo focal o vamos a hacer una historia de vida, por ejemplo, de un estudiante en particular. Yo voy a tomar la vida en particular de uno de los estudiantes. Juan Martín Pérez tiene 46 años y no pudo terminar la primaria porque salió de su comunidad de origen en Yamparaes cuando era niño, llegó a Sucre, sus papás eran migrantes rurales que se incorporaron a trabajar en la estructura en la ciudad, vivió así y así y no pudo terminar el colegio. Finalmente, ya siendo Juan Martín un adulto, decide retomar sus estudios y está cursando 4º básico en la Escuela Nocturna del Sagrado Corazón. Y ahí a Juan le haremos una entrevista en profundidad de qué significa para él acceder a un derecho tan elemental como la educación a sus 46 años, cuando no pudo haber accedido a este derecho cuando le correspondía
digamos, en su primera infancia. Entonces, desde ahí hacer un análisis, ¿no? Y decir, ahora mismo la norma en Bolivia determina la obligatoriedad de la escolarización, da bonos que están vinculados con la obligación que tienen los papás de mandar a los hijos al colegio. ¿Esto repercute o no repercute en la sociedad? Ahora tenemos más gente estudiando cuando son niños, procuramos como sociedad realmente que este derecho sea efectivo en nuestra gente. No sé si me dejo entender cuando quiero mostrarles que a partir de una historia de vida, como la que les muestro aquí, como ejemplificando la vida de Juan, se pueden establecer unas variables de análisis que nos llevan a indagar problemas más profundos de las propias normas que aplicamos en nuestro país. ¿Me entienden? Sí, doctora. Perfecto, les agradezco mucho. Ahora sí. ¿Qué competencias vamos a lograr al final de este curso? Miren, con la comprensión de las herramientas que acabamos de revisar y las herramientas que este curso les va a brindar, ustedes van a generar habilidades del tipo cognitivo, es decir, de reflexión, una capacidad de análisis, una capacidad de síntesis y una relación de pensamiento sistemático y complejo. Es decir, sistemático, que ustedes sean capaces de ordenar rápidamente sus ideas, y complejo, que detrás de esas ideas vengan las preguntas fundamentales que ustedes quieren responder a partir de las ideas que se plantean, de las hipótesis que pueden diseñar, y poder hacer una estructura concatenada, sistemática, estructurada, ordenada, sólida, que se convierte en una investigación. Lo que yo quiero es que sobre la base de la motivación constante que ustedes tengan sobre la investigación jurídica, que tiene diversidad de aplicaciones y aporta beneficios fehacientes en el ámbito social. Esto es muy importante que ustedes sepan. Las investigaciones que nosotros nos planteamos, como les he dicho al inicio, no son para cumplir la currícula de una materia o para cumplir con un requisito del diplomado. Son aportes que podemos hacer como profesionales del derecho para aportar en un determinado campo social y decir, este es mi pequeño aporte, mi pequeña contribución a mi sociedad, porque así creo que realmente pueden mejorar las condiciones de mediar conflictos en determinada materia, o puedo colaborar yo en que la carga procesal sea menor y con eso efectivizar más el sistema de justicia, en fin. Para esto, para que estas competencias sean clave, vamos a realizar ejercicios de observación, de descripción, de análisis, y hasta donde las educaciones educativas, sobre todo el tiempo, nos permita, vamos a hacer simulación de situaciones reales que permitan al estudiante experimentar la cercanía con los problemas jurídicos. Al respecto, he planteado yo un ejercicio para hoy día que no nos va a dar el tiempo para hacer porque son las 21:54. Les voy a mostrar por aquí y les voy a pedir que desarrollen las respuestas para el día miércoles. Y el día miércoles, al azar, yo les pediré por su nombre que me ayuden a responder. Entonces, por ejemplo, digo, Fabiola Villarroel está presente. Sí, por favor, vamos con el ejercicio 1 y vamos resolviendo. Pero la idea es que ustedes puedan plantearse. Luego diré, Andrés Valdivia, por favor, dígame tal cosa, o Wilson Rivera, en fin, viendo las personas que tenemos presentes ese día en el curso, yo les voy a pedir que reflexionen sobre estas preguntas. Este es un primer ejercicio sobre la clase de hoy y avanzo con el primero solamente para que vean la forma en la que ustedes deberían procurar resolver el ejercicio. Bolivia, un recorrido histórico legal sobre los sistemas de conciliación y arbitraje 1997-2015. Aquí hay un elemento fundamental que es por el que quiero partir. ¿Cuál es la razón de la delimitación temporal? ¿Alguien puede identificar por qué yo he anotado 1997-2015? Por la anterior ley del arbitraje y conciliación. Perfecto. No sé quién me ha dicho. Por favor, cuando me hablen, díganme su nombre. Fernando Hopi, doctora. Fernando, perfecto. Muchas gracias. Fernando ha dado en una clave que es fundamental y esa es la rapidez con la que ustedes tienen que analizar
cuando ven los estudios o los títulos o los artículos. Entonces, ¿por qué hablamos de un recorrido histórico? Porque hablamos de la primera ley que ha sido promulgada en 1997 a la ley vigente que es del año 2015. Entonces, esa es la razón para la delimitación temporal. Ustedes pueden responder esto en una sola frase. Pueden alargar la respuesta, por supuesto, y explicar por qué creen o lo que sea, pero con una sola frase es suficiente para responder. Ahora, miren que esta temporalidad nos permite analizar la coyuntura que vivía Bolivia en 1997 y la coyuntura del 2015. Es decir, en 1997 había un marco regulatorio general, digamos, de corte neoliberal, porque económicamente Bolivia en ese momento estaba viviendo un proceso de capitalización y lo que querían era regular las instituciones, la mediación, el arbitraje, en función de esta conveniencia que tenía el Estado en ese momento. Sin embargo, en el 2015, el Estado da un giro y entonces empieza a pensar en cómo proteger más a las instituciones dentro del Estado y dice, o sea, la ley de mediación tiene que cambiar y lo que debemos hacer es procurar que los procesos de mediación se hagan dentro de nuestro país, como qué características, etcétera. Como ustedes se dan cuenta, aquí solamente el año de estudio ya les puede dar una pauta para que ustedes planteen su propia justificación y su propio marco teórico. Ahora, ¿qué tipo de metodología va a ser la más adecuada para el tema propuesto? Cuando digo un recorrido histórico legal sobre los sistemas de conciliación, ¿cuál creen que va a ser el enfoque? ¿Va a ser cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Con el método histórico. Malu Molina estaba hablando, por favor, Sí. otra vez. Le decía cualitativo con el método histórico. Muy bien, cualitativo, porque en realidad no vamos a tener tantos números para comparar, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, así funcionaba la norma en 1997, estos son los condicionantes sobre los que se planteó, y hacer un comparativo con lo que sucedió en el 2015. Entonces, el método más adecuado podría ser el método cualitativo, efectivamente. ¿Cuál o cuáles problemas le gustaría identificar en el recorrido histórico legal que supuso el cambio normativo sobre la conciliación y el arbitraje? Y ahí, esto ya queda de tarea. Ahí plantéense ustedes qué problemas podríamos investigar a partir de esa pregunta. Y luego les anoto otra. De plantear un método cuantitativo sobre este tema, ¿cuál o cuáles podrían ser las preguntas de estudio que nos podamos plantear? Si es cuantitativo, ahí, ojo, reflexionen sobre el mismo tema planteado, ¿cuáles preguntas podríamos resolver desde el enfoque cuantitativo? Y finalmente, si el estudio es de corte cualitativo, como acabamos de decir, ¿qué temas nos interesarían rescatar? Entonces, así ustedes les pido que vayan respondiendo. Son cinco preguntitas que son muy sencillas y que más allá de que es un ejercicio, digamos, sencillo, les invito a que lo hagan porque les va a ayudar a ustedes. Doctora, ¿lo va a subir a la plataforma estas preguntas? Sí, a Julio le voy a pedir que por favor nos ayude a subir el ejercicio para que ustedes lo preparen para el día miércoles, número 1. Número 2, quiero recomendarles, ustedes en la plataforma ya tienen subida la bibliografía. Y será muy importante que ustedes empiecen a revisar los documentos subidos. Ahorita les voy a decir, tienen al menos 3 lecturas obligatorias. Y hay 2 que son realmente fundamentales y que les van a ayudar a reflexionar y a revisar lo que hemos visto en la clase de hoy día. Entonces, más allá de haber pasado la clase, les pido que ya comiencen con la lectura porque más adelante tenemos también un control de lectura sobre estos conceptos que están en los artículos. Tienen Bitker para leer y tienen... les voy a decir, este es de Croda. Entonces empiecen con esas 2 lecturas, por favor. ¿Cuáles son los que hay que leer, doctora? Croda, que está en la... Por favor, chicos, ¿pueden cerrar su micrófono? Escucho todo.
Hola. Por favor, profesora, no se escucha muy bien entrecortado. Quisiera que nos dé el título de la obra y no solamente el apellido. ¿Cómo no? Les voy a pasar de inmediato el título y esto está ya en su material subido en la plataforma. Doctorita, creo que esto, todo el material que nos va a dar de bibliografía ahora, creo que ya nos ha pasado Julio al grupo de WhatsApp. Tal vez podríamos revisar también ahí. Sí, eso les sugeriría. Ahí está. Esta lectura les pido por favor que la tengan revisada para el día miércoles y el miércoles les voy a pedir que lean la otra para el viernes y así podemos avanzar, digamos, paso a paso, profundizando en los elementos que hemos revisado hoy y que vamos a seguir profundizando el día miércoles. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profesora, ¿cuáles son esos tres obras que debemos leer obligatoriamente? Ahí están subidas en la plataforma. Yo les puedo pasar los títulos por aquí, pero les sugiero que revisen la plataforma porque están los 3 temas. No sé si están viendo el chat. Si es que están viendo el chat, por favor, confirmen. Ahí les estoy pasando. Son 3 artículos, en realidad. Sí, están en el chat, los acaba de pasar. Entonces, estas 3 les sugiero que lean. La primera, la de Croda, la revisan por favor para el miércoles. Y las segundas, la segunda y la tercera para el viernes. Ya. La administración nos ha contestado ya, están disponibles en la plataforma y en el grupo de WhatsApp. Entonces, les sugiero ahí que revisen eso, las 3 primeras y la de Croda, por favor, su lectura para el miércoles junto con este ejercicio de hoy. Les agradezco mucho por su atención, que pasen una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Chao. Las gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches, doctor.